procedentes de 7 países distintos. No es un curso de literatura mexicana, es un curso de cuento hispanoamericano, es decir, de las gentes que hablan español en América Latina, ¿no? Tenemos como países Argentina, Uruguay, Puerto Rico, Cuba, Colombia, Nicaragua y Venezuela, y todos son monstruos, ¿no? El primero, Jorge Luis Borges, pues es de los más conocidos, ¿no? Julio Cortázar, Luisa Valenzuela, Ricardo Piglia, todos ellos son argentinos. Argentina ha dado muy buenas letras, ¿no? Tenemos en segundo lugar a Uruguay, Juan Carlos Onetti, Felisberto Hernández, de Puerto Rico, José Luis González, de Cuba, Alejo Carpentier, Zenel Paz. Zenel Paz, no sé si viste alguna vez la película Fresa y Chocolate, ¿no la viste? ¿Fresa y Chocolate? Sí. No, pero me la debo de tarea. Exacto, no, ahorita hasta que lleguemos ahí, y a lo mejor me gustaría que primero leyéramos el cuento y después ya veas la película, ¿no? Ah, sabe padrísimo cuando lees libro y luego ves la película. Porque es mejor primero, ¿no? Porque tú te imaginas lo que quieres ya con la película, como que cuando estás leyendo, como que quieres pensar en las caras de los artistas, ¿no? De Colombia, Gabriel García Márquez, Manuel Mejía Vallejo, de Nicaragua, Sergio Ramírez, y de Venezuela, Luis Brito García. ¿Tú has leído alguno de ellos o ninguno, Miriam? No, si acaso intenté leer a García Márquez, ¿sí? Pero no, me aburro, no entiendo, o sea, o de repente pienso que no sé, te digo que intenté leer 100 años de soledad y no terminé. Claro. Es que toda la literatura no es fácil, ¿no? Aparentemente no es fácil, y ya cuando empieza a entrar ya te mueves con mucha, ¿no? Con mucha soltura. Pero me doy cuenta que es como conocer los estilos literarios, ¿no? Por ejemplo, este estilo que leí del Alf es narrativo, es el Aleph, es narrativo. Sí. Y lo leí 3 veces, ¿eh? Sí, qué bueno. Porque había cosas que no entendía. Claro. Sí, además entonces, no es fácil. No es fácil. Pero además pienso que debo de tener el conocimiento para entenderle, porque digo, bueno, estos son escritores famosos que han publicado libros y sus libros los han vendido, entonces quiere decir que la mercancía que ellos venden tienen un valor que yo no sé valorar. Claro. Y entonces es por eso que quiero cultivar esa parte de mí. Muy bien. Pues vamos a empezar hoy con Borges. Borges es uno de los monstruos más grandes que existen en la literatura universal, internacional, ¿no? Borges nació en 1899, a fines del siglo XIX, y vivió a lo largo del siglo XX hasta 1986. Es considerado tal vez el escritor más importante de Argentina del siglo XX. Digo, hay de gustos a gustos, ¿no? Pero Borges realmente es un monstruo, Miriam. Es una persona, Borges es un tipo muy especial, un personaje casi de vida. Desde chiquito, él tuvo la fortuna de tener un padre psicólogo y una madre normalista. Entonces estuvo como que muy próximo al conocimiento desde muy pequeño. Su casa siempre estuvo llena de libros y solo tuvo una hermana, y de alguna manera él, sin que lo obligaran o le exigieran, empezó a leer de una manera natural. Su padre tenía, de hecho, un cargo además de dar clases de psicología y dar clases de inglés. Su padre era maestro, era psicólogo, también tenía un puesto en una biblioteca de Argentina. Entonces, muchas tardes para cuidar a Borges, el padre se encargaba de cuidar a Borges, porque a lo mejor la madre daba clases o algo, se lo llevaba a la biblioteca de Argentina. Y Borges le agarró como afición empezar a leer, por ejemplo, la Enciclopedia Británica. Se entretenía en leer el conocimiento, vamos, agarraba la letra A y decía, pues voy a estar 2 horas, y se leía el significado de 6 palabras de la letra A. Había unas muy extensas, si le tocaba, no sé, Argelia, el país, y se ponía a leer. Pero así se devoró la Enciclopedia Británica, que siempre ha sido considerada una de las bibliotecas más extensas, ¿no? No sé cuántos tomos tiene.
pero una persona a la que el conocimiento se le hizo tan natural y ese gusto por aprender y saber de todo, de todas las cosas más disímbolas, nada forzado, o sea, se le dio de manera naturalita. ¿Por qué es difícil leer a Borges? Es difícil porque sabe demasiadas cosas. Y el que sabe demasiadas cosas, bueno, no es tan fácil ni es tan claro para los que no las sabemos, ¿no? Porque pues, ellos te hablan con una naturalidad de cosas que uno no tiene ni idea ni tiene conocimiento. Entonces, Borges es un erudito, pero no es un payaso que haga del conocimiento algo como que yo soy muy importante porque sé más. No, no, no. Es una persona sumamente humilde y que se dedicó a escribir, escribió ensayos, escribió poesía, escribió cuentos, ¿no? Siempre fue muy fantasioso, hizo muchas ficciones, como este fabuloso cuento de la Ley, que ahorita vamos a ver y vamos a analizar con calma, y vas a ir viendo todo lo que tú leíste, vamos a irlo desglosando para que, ¿no? Para que lo enriquezcamos. Yo te voy a escuchar, tú me vas a escuchar. Uh-huh. Hay otro punto muy esencial, además de ese gusto por la literatura, desde temprana edad, bueno, del conocimiento general y de la literatura en particular, que empezó a aficionar leer, ¿no? A los 10 años ya había leído El Quijote, por ejemplo, y bueno, y todas las obras de Ilíada, la Odisea de Homero, en fin, era un chavito, digo, superdotado en ese sentido. También agarró especial afición por la literatura y desde pequeño empezó a escribir. En la primaria, en la secundaria obtuvo premios literarios, un cuate que estaba llamado a eso, a las letras, ¿no? Forma parte de algo que se llamó el boom latinoamericano. En el siglo XX hay un estallido de grandes escritores en América Latina. Fuimos todos conquistados por los españoles. De hecho, aquí en México ahorita estamos conmemorando el 500 aniversario, ¿no?, de la caída de Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, y con años más, con años menos, sucedió lo mismo en prácticamente toda América Latina. Durante todos los años de la colonia, si se escribía al estilo de los españoles, o no, copiando las formas europeas, pero realmente en el siglo XX se da un destape en el que los pueblos mestizos descubren sus formas particulares de comunicación y de comunión y de comunicar las cosas a través de la lengua, ¿no? Surge lo que se llamó el boom latinoamericano, en donde están los escritores como Julio Cortázar, García Márquez, Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa. Fue toda una playa de enormes escritores que fueron reconocidos a nivel mundial, muchos de ellos premios Nobel de literatura. A Borges nunca se le dio el premio Nobel de literatura. Digamos que durante los años en los que podía haber sido escogido como premio Nobel, los jurados tendían un poquito más a las ideas de izquierda, ¿no? Eran más zurdos, digamos. Entonces, Borges fue un poco más gente de derecha, ¿no? Un poco de, ¿no? Digamos que de conservadores, diría López Obrador, ¿no? Conservador. Entonces, por lo tanto, nunca se le otorgó y siempre se ha hablado que es una enorme injusticia porque fue un escritor verdaderamente enorme. Junto con la literatura tiene otra gran particularidad Borges. Borges es hijo de un ciego y es nieto de una ciega, ¿no? Su abuela materna y su abuelo paterno son hombres, igual que él, que Borges, que a lo largo de la vida fueron perdiendo paulatinamente la visión. Nacen con vista y conforme van creciendo tienen un tipo de enfermedad, no sé específicamente cuál, pero van perdiendo, ¿no?, la capacidad de ver. Borges a los 55 años es totalmente ciego, pero a lo largo de su vida fue paulatino, ¿no? Del ojo izquierdo me parece que fue ciego desde los 18 años y del ojo derecho se le fueron apagando poco a poco la luz. Él comenta que nunca lo tomó ni como una maldición ni lo tomó como algo negativo, sino dijo, la vida me dotó de esa particularidad para poder de alguna manera apreciar la vida y verla de otra manera, ¿no? Él comenta que de hecho él no podía haber sido poeta si no es por su ceguera, o que logró hacer lo mejor de su poesía estando ya ciego, porque la poesía finalmente es música, ¿no? Si algo se asemeja a la música en la literatura es la poesía. Es lo Déjame,
hacer un comentario. Me haces pensar y me arrebató ahorita el recuerdo a Beethoven, que es del músico que más admiro y que su biografía la he leído y la vuelvo a repasar y me gusta ver videos. Se trabó, ¿tú me escuchas a mí? Creo que se trabó. A ver si retomamos. Ay. Ok, vamos a esperar. Humanos, ¿no? Pero y muchas veces los de afuera son los que más nos distraen. O sea, como que a lo mejor para escuchar la mejor música, Beethoven no tenía que tener ruidos exteriores. Y Borges, para escribir lo mejor, no tenía que tener ya vista, para no distraerse en otras cosas, ¿no? Sí, Vamos, una maravilla. Eso es, no sé cómo concibas tú al creador, al poderoso, al destino, pero por eso son pocos como ellos, ¿no? Por ejemplo, un Beethoven, un gran Beethoven que fue sordo y un gran Borges que fue ciego, ¿no? Qué impresionante. Sí, yo por ahí un día leí la historia o la anécdota de Beethoven, que cuando se presentó en la novena, él empieza a aplaudir un poco antes porque él ya en su ritmo interno, para él ya había terminado y parece que terminó unos segunditos después, ¿no? Sí, además, déjame decirte que la novena es una obra que es para puro cantante con voz pesadísima, porque simplemente las mujeres empiezan hasta desde acá. Esto es agudísimo, tienes que gritar para darla. ¿Por qué? Porque él ya tenía tan poca, a ver si lograba escuchar, entonces a todos los hizo cantar agudo y fuertísimo. Claro. Bueno, así es. Qué maravilla, qué maravilla. Pues entonces esta es una de las paradojas más hermosas de Borges. Él escribió un libro que se llama El libro de los dones, y entonces en ese libro de los dones hace referencia a su propia ceguera y dice, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y me dio la noche. Es decir, me dio los libros y me quitó los ojos, ¿no? O sea, ¿Sí? impresionante. Pero él se las ingenió. Él con su madre vivió muchos años, con una mujer longeva, y su madre le leía, a él le dictaba a sus amigos, a un par de amigos y a su madre, lo que él escribía, pero es difícil escribir sin poder agarrar la pluma, ¿no? Pero bueno, sin tener los ojos tenía que dictar lo que él, ¿no? Lo que él hacía. Y un gran número de sus mejores poemas y sus mejores cuentos los hizo ciego, ¿no? Dictándolos, ¿no? Se acaba casando con María Kodama, su última esposa, es su secretaria, que fue una secretaria que tuvo como 25 años, a la cual él le dictaba sus cosas y pues acabó seguramente enamorándose. La dejó como heredera universal de todos sus bienes, de todas sus regalías y todo, a una mujer que en 1986 él murió y fue su secretaria y finalmente su esposa, ¿no? Que mira, no conocía todo eso de Borges. Muy bien. Borges, además, bueno, tiene sus obsesiones, es un hombre muy como metafísico, siempre está yendo más allá de las cosas, tiene sus temas como muy repetitivos en sus cuentos y en sus poemas. Es el tema del infinito, lo vuelve loco. O sea, el Aleph realmente pues, es el infinito, ¿no? Ahorita cuando hablamos del Aleph. Habla de muchos, de los laberintos, le llaman mucho la atención, están presentes en sus poemas. Los espejos lo vuelven loco. Ya ves que finalmente dos espejos puestos uno enfrente del otro, se hace un laberinto, ¿no? Bueno, se hace algo infinito, ¿no? Dos espejos enfrente uno del otro, ¿no? Una frase que se me quedó grabada, ¿sí? Es, esa que dice, vi todas las hormigas que hay en la tierra. ¡Qué maravilla! Se me quedó grabada, ¿eh? ¡Qué maravilla! Se me quedó grabada. Entonces cuando lo leí y en la noche lo puse también del audiolibro. ¿Sí? Porque la verdad, la primera vez no lo entendí. Entonces claro. me preocupa mi entendimiento, mi lectura de comprensión. Como que quiero todo muy rápido
Y dije, bueno, entonces dije, ¿para qué? Lo que le decía a mis alumnos, ¿no? O sea, prefiero decir no sé y aprender a quedarme Sí, con la pena de no sé, ¿no? claro. Entonces ya hasta como ahorita en la mañana que lo volví a leer, porque además ya me di cuenta que también lo escuché, Sí, sí empezaste a entenderlo mejor, ¿no? Cuando lo leíste por segunda y por tercera vez, sí, ¿no? pero cuando después me senté a leerlo mientras os lo escuchaba, me pude adentrar más. Claro. Pues muy bien. Entonces, el Aleph es un cuento que él escribió en el año de 1945, tenía él 46 años de edad, ya vuelvo a lo mismo, era ya ciego del ojo izquierdo y del ojo derecho muy poquita vista tenía, él en el 55 que era totalmente ciego. Y lo escribe en una revista que se llama La Revista del Sur, que fue una revista que él creó junto con otros escritores argentinos y latinoamericanos. Pero finalmente forma parte de un libro que él publica en 1950, que es el Aleph, ¿no? Que es este libro, ¿no? Que incluye ya 10, 12 cuentos, juntó y ahí lo recopiló en este libro que se llama, le puso el mismo nombre de ese cuento, ¿no? Ujú. Vamos a empezar con el cuento del Aleph, ¿no? Pues lo primero que tenemos que ver, para irlo así poco a poco desglosando, es, vamos a ver, Miriam, ¿quién es el que narra el cuento? ¿Quién es el personaje central de este Pues cuento? es Borges que habla, Borges que Sí, empieza a hablar con Beatriz Viterbo, sí, empieza como a despedirla, ¿no? Ella muere y es como que el antes y después de Beatriz y empieza a platicar cosas de Beatriz, narrar fotos de Beatriz. bien. El personaje central, como bien lo dices, es Borges, pero es muy chistoso porque Borges es un escritor, pero Borges también es el personaje de ese cuento, ¿no? Y también, además de ser el personaje del cuento, es el narrador del cuento. Siempre cuando vayamos leyendo, vamos a ir aprendiéndolo juntos, Miriam, hay que ver quién es el que narra el cuento. Entonces, el narrador del cuento, hay un narrador, y ese narrador es Borges, pero curiosamente es Borges personaje, que no es el Borges escritor, ¿estamos de acuerdo? Es decir, Ujú. Borges pues, es un tipo genial. Entonces, él mismo como escritor inventa un personaje que se llama Borges, ¿no? Y que es el que narra ese cuento. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque a Borges le gusta confundirnos entre lo que es la ficción y lo que es la realidad. Nos cuenta de algo extraordinario que es el Aleph, y entonces te quedas siempre pensando si existirá un Aleph en realidad o no existirá un Aleph en realidad, ¿no? Es Yo me decir, quedé con la idea, el Aleph es como, primero pensé que era un lugar, pero después ve que era como una piedra, ¿no? Como, sí, un círculo, él lo refiere, ¿no? ajá. Es una esfera de 2 a 3 centímetros. Sí Ujú. lo refiere como un objeto físico, pero es un objeto físico que es un punto del universo en el que confluyen todos los puntos del universo, en donde están todas las imágenes, todos los objetos, pero vistos desde todos los ángulos. Es decir, es un objeto que guarda todas las imágenes y todos los tiempos, todo el cosmos, es un espacio cósmico, todo el cosmos cabe en esa circunferencia. Yo, Miriam, cuando yo leí este cuento hace muchos años, mi vida cambió totalmente. Es decir, mi vida ya no pudo volver a ser la misma, porque así como la primera vez que fui al mar, a Acapulco, y vi el mar, ¿no? Ver el Aleph, o sea, el Aleph está integrado en mi vida como algo que existe, ¿me explico? Y se me hace maravilloso, ¿no? Pensar en la posibilidad de que exista un objeto en el cual tú puedes ver todo el mundo en el mismo momento, simultáneamente. Y esas cosas que tú dijiste ahorita de las hormigas, que dice, y vi todas las hormigas que existen sobre la faz del planeta, ¿no? Pues obviamente también vio todas las estrellas que existen en el universo y también dice, vi todas las arenas del, no sé, del Sahara, pero vi grano Ujú. por grano. O sea, es una locura, ¿no? Pero bueno, qué maravilla de que un ciego inventa en un cuento la posibilidad de ver todo. O sea, Todo, sí. es el que, el artista, Borges, ciego físicamente, puede crear a través de la literatura y de la creación, que es lo maravilloso de ¿no? Los que nos gusta la creatividad y la literatura, puede crear el objeto que ve, encierra todas las imágenes.
en la cultura occidental, Homero, que fue el que escribió la Ilíada y la Odisea, también era ciego. Curiosamente, los ciegos están Eso no llamados, sabía. ¿no? a hacernos ver lo que los que dizque vemos, no vemos nada, ¿no? Y estas gentes como que son gentes tocadas, ¿no, Miriam? O sea, yo entiendo que a lo mejor la llama de Dios todos la tenemos, pero como que hay algunos que la tienen un poquito más Sí, desarrolladita, ¿no? hay elegidos, hay Hay elegidos. elegidos, hay elegidos, que finalmente no es que valgan más o menos que nosotros, pero nos representan, ¿no? O sea, Sí, logran sacar lo que traemos también nosotros dentro. porque ¿qué sería de ellos si nadie lee sus obras? Sí, ¿Qué sería de los grandes músicos si nadie las escucha y si nadie las interpreta, ¿no? Ya exacto. veremos. O sea, qué padre, porque esto me hace relacionarlo también pues con lo que yo hago de la música, ¿no? Digo, es que como tú dices, son tocados, elegidos, pero nosotros que somos parte de su universo, nos necesitan para trascender, porque si no, pues, o sea, nos Estamos totalmente de necesitan. acuerdo. Para un músico es tan importante quién lo escucha como el músico. O sea, todos formamos parte de un todo, ¿no? Es una maravilla. Ahora, tú que tienes la posibilidad de transmitir tu conocimiento a otros, es otra maravilla, ¿no? O sea, ¿quién conoce a Beethoven si no es por maestros como tú? ¿O quién conoce cosas del merengue o del ma? Ahorita dejándole las tareas a tus chavos, ¿no? Qué padrísimo. Entonces, bueno, entonces el protagonista es Borges. En ese cuento como que hay tres líneas o tres nudos de narración más o menos importantes. Se cuentan tres cosas. Por una parte, yo diría, y tú me dices, es el amor de Borges hacia esta mujer, Beatriz, ¿no? Como que es un tema como que se aborda a lo largo de todo, ¿no? De todo el cuento. Empieza realmente en 1929, que ya Uy, se trabó. fallece, un 30 de abril, ¿no? Sí. Él comenta que Fíjate, murió. Ya, te- mi papá nació en el 29, entonces es un año que yo tengo muy presente en mi vida. Siempre relaciono 1929 a mi papi que ya murió, pero nació en el 29. Perdón, era un 29. comentario. Muy bien. Mi papá nació en el 30. Era un año más joven que tu papá, que también ya mi padre también ya falleció. Ajá. Pero fíjate, entonces en el 29, entonces, es una historia que nos cuenta, nos empieza a contar de que muere esta mujer en 1929 y realmente se extiende el cuento de 1929 a 1943, que es donde escribe la postdata. Es decir, transita en un tiempo, ¿no? Que va de 29 al 43, son 14, sí, 15 años, ¿no? 14 años. Es como que, ¿no? Temporalmente abarca esa temporalidad. Aunque realmente lo importante ocurre en 1941, que es, nos cuenta Borges, el personaje, que empieza a acudir a una especie como para honrar ese amor imposible. Siempre estuvo enamorado de ella, pero se ve que no fue, bueno, queda clarísimo que no fue agraciado, nunca pudieron ser novios ni nada, pero él como que para honrarla cada año va a cada cumpleaños y empieza a relacionarse con este personaje chistoso de Carlos Argentino, ¿no? Sí, tenía la duda porque cuando narra las fotos de Beatriz, dice que se ve su boda y luego su divorcio. Y yo tenía la idea de que Carlos Argentino había sido como el segundo esposo. Fíjate que Carlos Argentino es su primo hermano. Al principio del cuento lo comenta. Dice, entonces yo empecé a asistir como para honrarlo un poco y ya no sufrí su despecho, saber que ya nunca va a poder ser mi mujer porque pues nunca me peló, pues, muerta menos, ¿no? Dice, pero voy a seguir yendo para no recibir su desprecio. Y dice, y empecé a visitarlo a él y empezó a relacionarse con Carlos Argentino, que dice ahí, era su primo hermano. Si lo revisas, Ok. Sí, sí, sí. ese era mi primo hermano. Aunque, cuando ya nos metemos en el Aleph, Borges alcanza a ver un cajón donde hay cartas que refiere que hubo pasión entre los primos hermanos. Es decir, Sí, tenía Beatriz estuvo ese. con su
su hermano, tuvieron una relación ahí como incestuosa, ¿no? Y de eso se entera Borges hasta que ve la LED, que dice, y también vi que había un cajón, y dentro del cajón vi unas cartas descriptivas, ¿no? Que tenían que ver con una relación que ellos dos tenían, amor que le tiene a esta mujer. Otra historia es la relación de Borges, que es un escritor, ¿no? Con otro escritor que es medio payasón, ¿no? Como que lo narra, es decir, como que Borges como que se refiere a él como que es mamón. medio académico. Lo que le decimos mamón, ¿no? Que Casi, dice casi que tiene acento exacto, italiano. exacto, que dice, pese a que 2 generaciones ya viven en México, digo, en Argentina, dice, él sigue teniendo como que el acento, ¿no? Italiano. Un guate que tiene la pretensión de escribir un poema que se llama La Tierra, y que quiere escribir absolutamente todo lo que existe en la Tierra, porque bueno, tenía su acordeón que era la LED, ¿no? Pero de alguna manera como que siempre se está burlando de él, como que no lo respeta. Podrá ser premio nacional, al final nos enteramos que ganó un premio nacional de literatura, pero en realidad Borges se está riendo de Carlos Argentino todo el tiempo. Y realmente es que hay muchos escritores, y tú los debes de conocer, muchos músicos que no son muy fanfarrones, ¿no? Gente que se siente superdotada por los dioses, y hay gente pues sencilla, y que la cultura pues nomás lo que hace es hacerlos más grandes de espíritu, pero son humildes, ¿no? Es gente hermosa, ¿no? Yo ahí en la Sí, Facultad sí, de sí. Filosofía y Letras, que estuve en literatura, estudié lenguas y literaturas hispánicas, tuve maestros preciosos, muchos ya han fallecido, pero maestros a los que yo los viviré agradecido toda mi vida, ¿me explico? Y tuve unos que eran insoportables, Miriam, porque eran gentes como que nos hacían sentir que valíamos menos porque no teníamos el conocimiento que ellos tenían. Yo digo, si para algo sirve conocer, es para hacerte un ser sencillo, ¿no? O sea, más humano, entender que el cuate que recoge la basura vale lo mismo que tú, y que la señora que nos hace el favor de limpiar aquí donde yo vivo es una mujer preciosa que sus historias valen igual que las mías, ¿no? Pero hay gente que se vuelve peor que los capitalistas de dinero y el conocimiento lo manejan como que, no has leído, ¿en serio no has leído a Carpentier? Tú eres un bruto, o sea, así son. Y tuve muchos maestros de esos, Miriam, que yo los aborrecía, ¿no? Decía, ¿qué onda? O sea, entonces como que Carlos, en el personaje de Carlos, es como ese, ¿no? Intelectual, ¿no? Muy pomposo, muy mamón, como tú lo dijiste, esa es la palabra. José Camilo Cela, que fue el Premio Nobel de Literatura español, siempre dijo, las malas palabras hay que usarlas, porque finalmente dice, un pendejo, dice, pues es un pendejo, o sea gastaríamos muchas palabras en decir, no, es una que me explicas las cosas varias veces, y como que no. Las malas palabras también tienen un Cuando significado, ¿no? las dices en un momento, en el momento exacto, pues no, ni suena palabrota, suena, como dices, ¿no? Da el significado que estás buscando, ¿no? Exacto, y te ahorras 40,000 palabras. Eso alegaba José Camilo Cela, y hablaba de que las malas palabras sí servían, ¿no? Y nos ahorraban mucho camino, ¿no? Ajá. Entonces, nos cuenta de esa relación, que son dos formas de ver. Un Borges, que es un escritor sencillo, y este cuate que quiere que, por favor, consígueme que me prologue mi libro, otra persona que sí conocía a Borges, por favor, consígueme que el prólogo. Imagínate en qué se preocupaba, ¿no? Y Borges finalmente pues, dice, yo nunca gané nada. Muchos que han analizado el cuento a fondo dicen que es el alter ego de Borges, es decir, Borges crea un personaje que es él y otro personaje que es otra parte de él, que en el fondo, o sea, también, a lo mejor también Borges le gustaba un poco ser el premio nacional de algo, ¿no? Es decir, como que se burla Borges de sí mismo, ¿no? En ocasiones de que le ganara un poco la vanidad, y el otro Borges sencillo, ¿no? Pero bueno, son dos personajes. Y que finalmente Borges estuvo siempre enamorado de Beatriz, y curiosamente el primo hermano sí tuvo relaciones con la prima, ¿no? Y otra historia es la de la LED, que es ese objeto misterioso y maravilloso, ¿no? Sí. A
a través del conocimiento de los dos, le habla un día a este cuate totalmente desorbitado, dice, Borges, ya tengo un problema, quieren los cuates que pusieron la cafetería abajo, que son los dueños de esta edificación, quieren derruir esta casa, ¿no? Y en esta casa pues, hay un secreto, hay una Alep. ¿Y qué es el Alep? Pues va Borges y realmente, pues maravilloso, ¿no? La vida, te vuelvo a repetir, Miriam, a mí me cambió de saber que existía el Alep. Yo no sé si físicamente en algún lugar exista una Alep, una esfera de 2 o 3 centímetros de dimensión que encierre las imágenes de todo el mundo. Pero a través de la literatura, Borges me hizo posible sentir y creer y vivir que sí existe eso, ¿no? Ese Alep. Y de poder ver todo lo que existe dentro del Alep, ¿no? Dice, este fragmento que tú me estás diciendo, a mí se me hace casi uno de los textos más hermosos que yo he leído en mi vida. Dice Borges, cuando ve la Alep, él está describiendo, bueno, él va contándonos la historia, entonces me habló este cuate, entonces yo fui, entonces antes de meterme a la Alep, yo vi el piano que estaba ahí, ¿no? Encima había un florero sin flores, estaba un cuadro ¿no? de Beatriz, una fotografía, y empecé a descender por unas escaleras, y casi parecía un pozo ahí abajo, ¿no? Eso es como muy interesante. Siempre, para todos los escritores, sin que se pongan de acuerdo, un sótano es el inconsciente, ¿no? Al inconsciente tú desciendes en la oscuridad, como que enciendes con una vela encendida, ¿no? Es como, ¿no? Como un sótano. Entonces, el Aleph no está en cualquier lugar, está dentro de un sótano, está dentro de, ¿no? El Aleph puede estar dentro de la ceguera, es decir, ¿no? Está en un lugar oculto, hay que bajar, hay que descender. Desciende Borges, le comenta que tiene que acostarse y que en el 19 escalón tiene que fijarse, ¿no? Tiene que contar 19 escalones para bajar y ahí del lado derecho puede encontrar el Aleph. Esta narración, tú como escritor, ¿cómo le haces para narrar algo? El Aleph es un punto en el cual tú puedes ver todas las cosas al mismo tiempo y desde todos los ángulos. ¿Cómo le haces como escritor para poder narrar eso? Es como imposible, ¿no? ¿Cómo yo te puedo transmitir a través de un escrito, Miriam, que todo lo que existe en el universo? Es como imposible. Pero es magistral lo que hace, ¿no? El Borges en este cuento, y nos dice así. Dice, el diámetro de la Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, eran infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Y ahí empieza una narración extraordinaria. Dice, vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándome, en mí como si fueran un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hacen, vi racimos, nieve, tabaco, vetas de meteoriales y cada uno de sus granos de arena. Esos maravillosos, ¿no? Cada uno de sus granos de arena. Bien, dice, en Inverness, a una mujer que no olvidaré, vi la violenta cabellera, el antiguo cuerpo, vi un cáncer de pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio. Vi a un tiempo cada letra de cada página. Imagínate eso. Dice, de chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado de la noche.
vi la noche y el día contemplar el color de una rosa de bengala. Vi en un gabinete de Acamar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban infinitamente. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el alma. Vi la delicada osadura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando una baraja española. Vi las sombras, vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio, y la letra me hizo temblar, conocí la letra de Beatriz, cartas obscenas, increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento de la Chacarita. Vi la reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi propia sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Aleph desde todos los puntos. Vi en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpa los nombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. A mí se me hace fantástico esta narración, Miriam. La palabra Aleph, el Aleph, ¿ya me escuchas? Ya. La palabra el Aleph, él así como palabra, él la inventó. Él no, parece, no, como palabra no, porque efectivamente así se denomina la primera letra, ¿no? De la lengua hebrea, se llama Aleph. La primera letra del idioma persa se llama Aleph. Los matemáticos le llaman Aleph a todos a los números infinitos, al número del infinito, le llaman el Aleph, ¿no? Entonces, el Aleph es el infinito, o es el inicio, ¿no? Es el alfa, por ejemplo, para los griegos hablan del alfa y el omega, es el alfa de los, ¿no? De los griegos, es el inicio. Pero finalmente, la primera letra o la primera nota musical, tú que eres música, ¿no? Encierra Uy, se ocultó. todas las notas, ¿estamos de acuerdo? La persona que emprende un camino hacia una montaña, realmente, ¿no? La primera letra encierra todas, ¿no? Eso es real, ¿no? Siempre el número 1 encierra el infinito. La letra A encierra todas las letras. No, la nota, no sé, es do, ¿no? Do, sí. Entonces, encierra toda la musicalidad, ¿no? Porque es el inicio, ¿no? Yo he oído a los montañistas siempre te dicen, yo dando el primer paso, Juan Carlos, yo ya llegué a la cima. Aunque no llegue, el hecho de dar el primer paso, ya estás tú hasta arriba, ¿no? Porque el chiste siempre es lo primero, ¿no? Y en todas las mitologías, bueno, en todas las... En la Biblia, por ejemplo, para los hebreos, dicen que no, o la primera nota, es lo... ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Se trabó. Se quedó trabado. Te quedaste en... Ya, Ok. ya Entonces regresaste. dice el Aleph esconde armado. Muy bien. O sea, el Aleph dice, esconde un microcosmos infinito dentro de sí. Quien ve a través del Aleph, después no puede sorprenderse de nada, porque en un instante lo ha visto todo. ¿Sí? Hasta ahí. El Aleph es el nombre de la... ¿Sí me escuchas? Sí, se traba, ¿Sí? se está pasando un poquito, pero de repente se atora y se desatora. Ok, sí. Ok, perfecto. Entonces es la primera letra del alfabeto, el alfa, que es lo mismo que el Aleph, es la primera letra del alfabeto griego, ¿no?
Y bueno, y finalmente pues encierra eso, encierra el infinito. Completa seguridad, que es una de las cosas más maravillosas que vas a poder leer en toda tu vida. Es genial, ¿no? Porque ahorita lo leemos y escribe muchas cosas, las criles de los caballos, ¿no? Corriendo, las hormigas, cada gota de la sangre, cada gota de la arena. O sea, de que pude ver todo. No sé a ti si te queda esa idea. Si no, ahora ya más clara. ¿Verdad? A mí me quedó fabuloso. Yo siempre, así como si puedo decir, fui a Acapulco y con mi papá vi el mar, que a mí me acuerdo que me impactó el mar. Y así, cuando yo leí el Aleph, ya se quedó en mi corazón. Yo siempre digo, conozco el Aleph, ¿no? Es un lugar a través del cual un punto puedo ver todo al mismo tiempo. Todas las imágenes al mismo tiempo. Y esta forma en que lo consigue Borges, pues es genial, te narra de una manera maravillosa, ¿no? La forma literaria entonces es la narración. Exacto. Si tú te das cuenta, lees Harry Potter y Harry Potter está lleno de muchas aventuras. Pasa una cosa detrás se trabó de otra. Y aquí realmente, lo que pasa muchas veces con los escritores, no pasan tantas cosas. Lo fabuloso de la literatura, ¿sí? Se está ¿Me escuchas o no? Ya. Sí, es que de repente se atora y te desatoras, pero ya. Lo fabuloso de la literatura no es tanto que tantas cosas pasen, sino cómo lo cuentan y cómo lo narran los escritores. ¿Sí? ¿Ya se paró? Ya, digo, se está atorando y se está atorando, pero ya otra vez. Es que así, no sé qué pasa. Es el internet. Entonces, la diferencia entre la